Nunca pensé que el simple roce de una camisa, en la penumbra de un pasillo tan familiar, sería el detonante. Aquel segundo efímero lo cambió todo, anudando mi destino al suyo en una madeja de deseo inconfesable y culpa asfixiante, de la que, lo sé ahora, ya no hay vuelta atrás. Para entender cómo la inocencia se deshilachó y se transformó en esta adicción tan dulce como devastadora, es imperativo que te sumerjas conmigo en el punto exacto donde la vida se quebró. La pregunta de mi madre, ¿qué está pasando aquí?, no necesitaba respuesta. La verdad se había pintado en el aire con una brocha gorda de dolor, y sus ojos, antes tan vivos, se habían vuelto dos pozos de desilusiones. Ricardo se quedó inmóvil, como una estatua de sal, el rostro contraído, la mirada fija en un punto más allá de nosotras, como si quisiera desaparecer. Yo, en mi camisón de seda marfil, me sentía desnuda, expuesta bajo el juicio implacable de sus ojos. La seda que antes me había parecido una caricia, ahora era un manto de vergüenza. Mi madre no gritó, no lloró histéricamente. Se limitó a apretar los labios hasta que se volvieron una fina línea blanca y dio un paso atrás, como si nuestra proximidad le quemara. No, no puedo creerlo, susurró de nuevo, su voz rota, apenas un hilo. Se dio la vuelta sin decir una palabra más y se fue a su habitación, cerrando la puerta con una suavidad que resultaba más atronadora que cualquier portazo. El silencio que siguió fue el más pesado de mi vida. Ricardo y yo nos quedamos allí, en el centro del salón, envueltos en la espesura de lo no dicho, de lo irremediable. Él seguía de espaldas, su silueta tensa contra la tenue luz de la lámpara. Yo no podía moverme, el miedo y la culpa me habían clavado al suelo. La música lejana de la feria, el jolgorio de la gente, se convirtió en una burla macabra. Me sentía una traidora, una sucia, y sin embargo, una parte diminuta y perversa de mí, esa adicta a lo delicioso, no podía evitar recordar el calor de su mano en mi pierna, el roce de su pulgar en la seda. Era un pensamiento fugaz, un chispazo que me hacía odiarme aún más. Pasaron lo que parecieron siglos. Ninguno de los dos se atrevió a romper el hechizo del silencio. Finalmente, Ricardo se giró. Su mirada, cuando se encontró con la mía, estaba vacía, ausente. Ya no había deseo, ni conflicto, solo un cansancio profundo. Valeria, dijo, su voz un eco hueco. No añadió nada más. Se fue a su habitación sin mirarme de nuevo, cerrando la puerta con la misma suavidad que mi madre. Me quedé sola, temblando. Me pasé la mano por el muslo, como si aún pudiera sentir el rastro de su tacto a través de la tela fina. El camisón de seda se había convertido en una segunda piel, empapada de sudor frío. Subí a mi cuarto, la escalera de madera crujiendo bajo mis pies. Me arrastré hasta la cama, sin quitarme la prenda. Me envolví en las sábanas de algodón, sintiendo su aspereza contra la seda, como si el contraste pudiera borrar lo sucedido, pero no. La imagen de la cara de mi madre, la decepción en sus ojos, me perseguía. El recuerdo de Ricardo, su mano, su voz ronca, ardía bajo mi piel. Esa noche no dormí. Las horas se arrastraron, lentas, interminables, pobladas por los fantasmas de la vergüenza y el deseo. A la mañana siguiente, la casa se despertó con un silencio aún más sepulcral. El aroma a café recién hecho de la cocina era lo único que se sentía normal, pero su familiaridad era una ironía cruel. Bajé con mis vaqueros más viejos y una camiseta de algodón gris, intentando pasar desapercibida, camuflar la tormenta que llevaba dentro. Mi madre ya estaba en la cocina, removiendo el café con la espalda rígida. No me miró. No dijo buenos días. Su silencio era un grito, una pared infranqueable que se había levantado entre nosotras. Ricardo estaba sentado a la mesa, leyendo el periódico. No levantó la vista. No hubo roces casuales, ni miradas furtivas, ni esa tensión deliciosa que me había alimentado durante meses. Solo el tic-tac del reloj de cuco y el murmullo de la ciudad que se colaba por la ventana.
El desayuno fue una tortura. Cada bocado se me atascaba en la garganta. La tortilla de patatas, el plato favorito de mi madre, sabía a ceniza. Intenté forzar una normalidad, pero la mentira era demasiado grande. Me dolía el pecho, un dolor sordo que no era solo culpa, sino también la punzada de la pérdida. Habíamos cruzado un límite, y ahora pagábamos el precio. Ricardo se levantó primero, su silla raspando el suelo. Me voy a la panadería de la esquina a ayudar a Elena un rato, si no os importa, dijo, su voz monótona, sin emoción, dirigiéndose al aire en general. Mi madre no respondió. Yo tampoco. Simplemente lo vimos salir por la puerta, su espalda recta, distante, como si nunca hubiera existido esa complicidad secreta. Cuando se fue, mi madre no se movió de la mesa. Sus manos, que siempre estaban ocupadas amasando o limpiando, reposaban inertes sobre el mantel de cuadros. Las arrugas alrededor de sus ojos, antes líneas de expresión de una mujer risueña, ahora eran surcos de amargura. Me acerqué a ella, mis pies descalzos tocando el frío suelo de azulejos. Mamá, empecé a decir, mi voz ahogada por un nudo en la garganta. Ella levantó la vista. Sus ojos, enrojecidos, se clavaron en los míos. ¿Por qué, Valeria?, preguntó, su voz apenas un susurro, lleno de una desolación que me rompió por dentro. ¿Por qué lo has hecho? No había rabia, solo una pena inmensa. No supe qué contestar. No había justificación, solo un laberinto de deseo y soledad que me había arrastrado. Me senté a su lado, esperando que el silencio me diera alguna respuesta, pero solo encontré el eco de mi propia vergüenza. La casa, que siempre había sido un refugio, se había convertido en una cárcel de cristal, donde cada mirada, cada silencio, era un reproche. El silencio que siguió a la pregunta de mi madre fue una bofetada helada. Sus palabras se habían roto al salir, pero el filo de su incredulidad era más cortante que cualquier grito. Ricardo y yo éramos estatuas de sal, petrificados bajo la luz tenue del salón, atrapados en nuestra propia culpa. Mi camisón de seda color marfil, antes ligero, se sentía ahora una mortaja, un sudario que revelaba mi traición sin pudor. La tela, pegada a mi piel, fría por el sudor del miedo. Elena, con sus pendientes de flamenca brillando como ojos acusadores, dio un paso atrás, como si nuestra proximidad le quemara. Su mirada, antes llena de vida, se transformó en un pozo de dolor y asco. Primero miró a Ricardo, a ese hombre que había sido su compañero, y en sus ojos se encendió una chispa de rabia, una ira contenida que me heló la sangre. Luego, sus ojos se posaron en mí, y sentí el peso del castigo. No hubo reproche, no hubo grito, solo una pena inmensa. No supe qué contestar. No había justificación, solo el laberinto de deseo y soledad que me había arrastrado. Me quedé muda, el eco de mi vergüenza. El aire se volvió irrespirable. La música lejana de la feria, antes alegre, sonaba ahora como una burla cruel. Mi madre se llevó las manos a la boca, sofocando un grito. Sus labios temblaban. Sus ojos, enrojecidos, se llenaron de lágrimas, pero no cayeron. Eran secas, amargas. No nos dio tiempo a reaccionar. Con un movimiento brusco, se dio la vuelta y se fue. Caminó con una lentitud que me partió el alma. El sonido de sus pasos subiendo la escalera, cada crujido de la madera vieja, era un martillo golpeando mi conciencia. Ricardo y yo nos quedamos solos en el salón. El sofá, donde segundos antes su mano había rozado mi pierna, se sentía cual un campo de batalla. Él seguía de pie, inmóvil, mirando la escalera por donde Elena había desaparecido. Su perfil tenso, su mandíbula apretada. El silencio entre nosotros, antes cómplice y excitante, se había convertido en un abismo gélido, lleno de arrepentimiento. Quería hablar, gritar, romper esa quietud que me asfixiaba, pero las palabras se me anudaban. ¿Qué podía decir?
Me levanté